Bueno, buenos días a todos, muchachos. Hoy es 20 de agosto del 2021. Son las 7:05 de la mañana. Como les había prometido, vamos a hacer todo un proceso diagnóstico con un caso clínico. Y el proceso diagnóstico tiene, digamos, la última versión que quien les habla propone para un proceso sistemático, juicioso, ordenado y poder hacer diagnósticos al final de precisión. Lo primero, todo el crédito, obviamente, para esta página, la página de la Sociedad Española de Cardiología y de la Asociación de Cardiología Clínica. Tomamos un caso clínico de ahí, pero obviamente todo el proceso es nuestro. O sea, el caso clínico lo tomamos de ahí, damos todo el crédito a la página que es pública, de público consulta. Entonces, siguiendo el respeto por los derechos de autor, aquí está la referencia. El proceso diagnóstico tiene estos 7 puntos. El orden, recuerden que lo primero hacemos una historia clínica, básicamente es un resumen de la historia clínica, y en el momento en que empezamos el análisis con esta versión de proceso diagnóstico, hacemos un rápido resumen de los hallazgos que se obtuvieron aquí. Después lo que hacemos es identificamos problemas, básicamente son macrosignos o síntomas, y si hay síndromes, como ocurre en este caso, pues mejor, mucho mejor si lo hacemos así. Después tomamos patologías posibles de acuerdo a los síndromes, diagnósticos diferenciales, y lo que hacemos es tomar los más importantes y dar algunas características de los más importantes. Después hacemos una correlación clínico-paraclínica, qué paraclínicos básicamente debemos pedir y qué paraclínicos tiene el paciente con el análisis respectivo. Aplicamos las leyes diagnósticas, que aquí están las más importantes. Luego, una rápida revisión de los procesos fisiológicos implicados y la explicación fisiopatológica de los síndromes principales. Y por último, todo este proceso para llegar a conclusiones diagnósticas, donde hacemos un diagnóstico sindromático, topográfico, anatómico, un etiológico y un diagnóstico específico. Entonces, el resumen de historia clínica: esto es un paciente varón de 48 años de edad, que no tiene alergias conocidas, con antecedentes médicos importantes, como es un fumador de 2, 3 paquetes día, un hipertenso no tratado, una obesidad moderada y es de profesión labrador. El paciente consulta por un cuadro inicial de 5 horas de evolución, de un dolor torácico, ubicación centro torácica, lo podemos decir retroesternal intenso, profundo, que el paciente describía como punzante, con irradiación a cuello y a región interescápulo-vertebral, sudoración profusa, una cefalea pulsátil, unas náuseas, refería a lipotimias, y el paciente, dentro de pronto la revisión por sistemas, venía presentando una disnea progresiva, y digamos que actualmente con ortopnea. El examen físico que llama la atención: un regular estado general, un paciente con una sudoración profusa y la tensión arterial 281, una frecuencia cardíaca 95, una saturación baja de 86%, respirando al 21%, una fracción inspirada de oxígeno y un índice de masa corporal de obesidad grado 2, 35 kilogramos metro cuadrado. Y llamaba la atención a la auscultación unos ruidos cardíacos rítmicos con un soplo diastólico 3/4, más llamativo en el borde paraesternal izquierdo. La auscultación respiratoria, una hipoventilación generalizada, y lo que más llamaba la atención eran unas crepitantes en ambos campos pulmonares, con unos edemas en extremidades, grado 2/4, pulsos periféricos presentes y simétricos, y el resto del examen normal. Entonces recuerden, hacemos el proceso juicioso, resumen de datos positivos, ubicamos al paciente en el centro y decimos que es un paciente hombre, de un adulto, digámoslo así, joven, de 48 años de edad, labrador, con un cuadro agudo definitivamente,
que lo domina el dolor torácico y con las irradiaciones que ya mencionamos, lipotimia, cefalea y una disnea progresiva hasta ortopnea. Antecedentes relevantes: un hipertenso no tratado, tabaquismo y una obesidad. Y el examen físico, como lo acabamos de relatar, un hipertenso con hipoxemia en la saturación de oxígeno por debajo de 94, 92, dependiendo de la altura del nivel del mar, con unos ruidos cardíacos rítmicos, pero un soplo diastólico en foco paraesternal izquierdo, y unos crépitos bilaterales con edema de extremidades. Ese es básicamente el resumen de su historia clínica. ¿Qué problemas identificados tenemos en este paciente? Entonces, básicamente, el cuadro central es un síndrome de dolor torácico agudo, y en ese dolor torácico agudo debemos definir si es un síndrome coronario agudo versus un síndrome no coronario, pero es un paciente con dolor torácico agudo. Tenemos un síndrome de una crisis hipertensiva para definir si es urgencia versus emergencia hipertensiva. Tenemos un síndrome de falla cardíaca, como lo muestra evidentemente, que es un paciente de riesgo cardiovascular no adherido, no controlado, con una disnea progresiva, y ya vieron al examen físico la presencia de estertores bilaterales, el edema maleolar, y vamos a ver después de pronto en los paraclínicos cómo nos ayuda a pensar en ese síndrome de falla cardíaca. Y colocamos el soplo como no propiamente es un síndrome, pero lo ponemos así, que un soplo o un mejor un signo, que es un soplo diastólico a la auscultación, y vamos a ver el diagnóstico diferencial de ese soplo diastólico. El tercer punto, recuerden que lo que tratamos de hacer es identificar patologías posibles de cada uno de los síndromes o macrosignos o síntomas que ubicamos en el paciente, con diagnósticos diferenciales más importantes. El primer gran síndrome lo ubicamos como un síndrome de dolor torácico agudo, y en esa primera diagnóstico diferencial, recuerden, el síndrome de dolor torácico agudo lo debemos diferenciar en si es de origen cardiogénico o no cardiogénico. Y del cardiogénico está el más importante, que en esa ley de prioridad está en descartar que sea de origen coronario, como sería un infarto de miocardio con o sin elevación del ST, o una angina inestable. Y en el no isquémico, básicamente las valvulopatías, sobre todo las valvulopatías aórticas, las pericarditis que producen dolor torácico también, y una muy importante que es la disección aórtica que puede tener el paciente. En el no cardiogénico ubicamos las causas, digamos, las gastrointestinales o esofágicas y las no esofágicas. Dentro de las esofágicas, el reflujo gastroesofágico, la enfermedad acidopéptica y el mismo espasmo esofágico. Y dentro de las no esofágicas, el neumotórax, el tromboembolismo pulmonar, el de origen muscular y el ataque de pánico, el famoso síndrome de Da Costa, que también puede aparecer con todo un cortejo sintomático de dolor torácico, con sudoración y sensación de muerte inminente y eso. Entonces, lo primero que hacemos es un diagnóstico diferencial rápido de las principales etiologías que pusimos ahí. Y lo primero que pusimos es el de origen gastrointestinal. Recuerden que es más o menos el 50% de los dolores torácicos de origen no coronario. Y entre esos tenemos básicamente la esofagitis, que acompaña con o sin hernia hiatal. Y el dolor de la esofagitis se describe como un dolor quemante, un dolor urente retroesternal, pero que puede tener las mismas irradiaciones del dolor coronario, las mismas. Ahí no hay diferencia, porque básicamente el esófago comparte el mismo piso medular que el corazón. El síndrome costocondral, donde el dolor es localizado, el famoso síndrome de Tietz o la condritis tuberosa o la condropatía tuberosa o la esternocondritis, eso es lo mismo. Usualmente está limitado hacia 2, 3 espacios intercostales o la unión, perdón, costocondrales, y puede haber un poco de edema de la región que está afectada. Esto es muy frecuente, muy, muy frecuente, población joven, pero la característica es que hay dolor a la digitopresión. El dolor de origen medular básicamente serían las hernias discales, sean sobre todo las torácicas,
que puede confundirse con un dolor, pero este dolor es generalmente un dolor radicular neuropático, urente, quemante, y que sigue todo el dermatoma del área de la hernia discal comprometida. El infarto agudo del miocardio, la angina, que tiene un dolor más intenso, más severo, que se ubica desde por debajo de la mandíbula, por encima del ombligo, que es opresivo, que es constrictivo, pero a veces el paciente no lo describe bien y lo puede describir como punzante. Y hay cambios en el electrocardiograma y se elevan los marcadores séricos. En la angina inestable no se elevan las troponinas, que son las que medimos ahora. El de la disección aórtica es un paciente que generalmente son hipertensos, son de muchos de raza negra, son los que más hacen disecciones. Es muy intenso, puede ser punzante, tenebrante, como empuñalada, es agudo y puede irradiarse a los mismos sitios de los coronarios y frecuentemente al cuello cuando diseca hacia arriba y a la región interescapulovertebral cuando va disecando el arco de la aorta y hacia abajo. La hipertensión pulmonar es un dolor que puede estar asociado a ejercicio, generalmente es isquemia ventricular derecha, o sea, se parece al dolor del infarto de miocardio. El paciente tiene factores de riesgo como es obesidad, inmovilización, el paciente gran traumatizado, el paciente operado, encamado, el que tiene falla cardíaca. El embolismo pulmonar muy parecido a hipertensión pulmonar severa que puede ser primaria y secundaria. El embolismo puede ser paciente con antecedentes de trombosis profunda o con los 5 factores de riesgo que acabo de mencionar. El dolor se acompaña de disnea, taquipnea, taquicardia, polipnea, y puede haber frote pleural al examen físico, y la pericarditis, que es un dolor muy parecido al de la pleuritis, punta de costado, mejora con posición de plegaria maometana, puede dar en jóvenes, posviral muy frecuentemente, y se exacerba con los movimientos respiratorios, la tos, la respiración profunda. El segundo gran síndrome, perdón, es de crisis hipertensiva, y la primera es una urgencia versus una emergencia. Y recuerde que las urgencias hipertensivas son aquellas elevaciones de presión arterial, estado 2 en la clasificación del Joint National, del Comité Nacional Conjunto Americano, y que no tiene compromiso órgano blanco. Este no tiene compromiso y necesitamos bajar la presión arterial en 24, 48 horas. A diferencia de la emergencia hipertensiva que tiene presión arterial estadios 2 generalmente, con compromiso evidente de órgano blanco, y que puede ser el caso de este paciente, que puede estar comprometiendo la coronaria o puede estar disecando y puede estar haciendo falla cardíaca. Entonces ya tiene el compromiso de 2 órganos blancos, como sería corazón y como sería vasos, y podría ser el caso de este paciente una real emergencia hipertensiva que requerimos bajar la presión arterial, ojalá en las primeras 2 horas, un 25% de la presión arterial. El tercer gran síndrome dijimos que es de falla cardíaca, y aquí recordando un poco entonces, muchachos, los criterios de Framingham que siguen vigentes. Recuerde que el diagnóstico de falla cardíaca es un diagnóstico básicamente clínico, con ayudas paraclínicas de corroboración, de complementación. Y entonces, lo primero, el paciente, la disnea paroxística, la ortopnea, el paciente lo tiene. La disnea con tos de ejercicio, el paciente lo tiene. La ingurgitación no lo tiene, no la describimos. Hay estertores, sí. Cardiomegalia posiblemente, vamos a ver después en la radiografía si la tiene, y en el electrocardiograma. Un edema pulmonar agudo que puede estar haciendo este paciente en principio, un galope ventricular que no lo describimos, y una presión venosa central mayor de 16 centímetros de agua. Los criterios menores, básicamente el paciente tiene los edemas, aquí está el edema, la hepatomegalia no la describimos, la taquicardia no está descrita y la pérdida de peso no está descrita, pero tiene mínimo un criterio menor y 2 o 3 criterios mayores. O sea que definitivamente sí tenemos un síndrome de falla cardíaca. Recordando que la falla cardíaca tiene todas estas etiologías, pero que las más importantes son estas 3, como la hipertensión, la enfermedad isquémica coronaria
y las valvulopatías, pero que pueden aparecer las miocardiopatías, que son muchas miocardiopatías, más o menos 150 patologías que pueden producir. Dentro de esas están estas. Todas estas pueden dar miocardiopatías. Miocardiopatía primaria, miocardiopatía secundaria, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía restrictiva, miocardiopatía congestiva. Todas las clasificaciones de las miocardiopatías por virus Coxsackie virus. Ahora por el mismo virus de la COVID también puede estar dando falla cardíaca en el paciente. El síndrome del paciente con soplo diastólico, ¿y qué tenemos para decir? Básicamente los soplos diastólicos son protodiastólicos de máxima intensidad en el foco aórtico o tercer espacio intercostal, o sea, aórtico accesorio, y puede ocurrir en la insuficiencia aórtica orgánica o en la insuficiencia aórtica funcional. Y en el foco pulmonar, en la insuficiencia pulmonar orgánica o en la insuficiencia pulmonar funcional. Digamos que de esto lo más frecuente es la aórtica, y esa puede ser la que esté acompañando al paciente. Los mesodiastólicos, estenosis mitral, no es el caso del paciente, con o sin ritmo sinusal. Entonces la orgánica puede ser por regurgitación sigmoidea, el soplo es intenso como en este paciente, puede haber frémito, no lo tiene el paciente, y es en decrescendo y se ausculta mejor en el foco aórtico accesorio, que puede ser el foco donde más se está oyendo, y puede irradiarse a cuello también. Esto sería dilatación del anillo, también puede ser el del paciente, no es tan intenso, frémito puede ser más protodiastólico y en decrescendo, y se ausculta mejor en el aórtico accesorio. O sea que podemos estar en presencia de un soplo de insuficiencia aórtica. Este es el primer ruido, este es el pequeño silencio, aquí no hay soplo. Luego viene el segundo ruido y luego viene el soplo protodiastólico en decrescendo, o sea, arranca arriba y luego va bajando. Es algo parecido a esto que les voy a decir onomatopéyicamente. Normal, tumta, 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 soplo diastólico, protodiastólico del paciente, tumta, 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 tum, primer ruido, pequeño silencio, no hay soplo, ta, segundo ruido y se sigue el soplo, tumta. Ese es más o menos la onomatopeya del paciente. Bueno, muy bien. Acabamos de hacer un recorrido de acuerdo a los síndromes que el paciente tiene, síndromes, hicimos un recorrido por las patologías y hacemos una correlación clínico-paraclínica. Yo no pido paraclínicos si claramente no tengo unas proyecciones diagnósticas más o menos definidas en el paciente, y yo ya las tengo. Entonces, lo primero que le pido al paciente es un electrocardiograma. Esto es un electrocardiograma de 12 derivaciones, un electrocardiograma de superficie, de reposo, donde básicamente voy a empezar diciendo que los complejos QRS son estrechos, que el RR es regular, que tiene un ritmo sinusal, que tiene una frecuencia cardíaca más o menos de 75 o un poco menos, que tiene un eje en 60 grados, mire, positivo, 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 el más positivo es de 2, 60 grados, y que básicamente tiene una conducción atrioventricular normal, tiene un QT normal, no mide más de 440 milisegundos, y que lo que estoy encontrando como hallazgo positivo entonces es más o menos en B5, B6, un trastorno inespecífico de repolarización. Y cuando voy a medir el Sokolov, me encuentro que al sumar la S en B1, B2, más la R en B5, aquí tenemos 5, 10, 15, 20, aquí tenemos 25, 30, 35, 37. Es decir, el paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda y tiene signos de sobrecarga sistólica ventricular izquierda, que sería este hallazgo de onda T negativa. No es una onda T de isquemia subepicárdica, pero tampoco podemos descartar de plano que el paciente no tenga un fenómeno isquémico acá. Importante, es un paciente con dolor torácico agudo,
donde yo lo que tengo que ir a buscar fundamentalmente son hallazgos de isquemia, lesión o infarto, y definitivamente no es claro ni la elevación del ST o el punto J en alguna derivación, ni la T invertida de ramas simétricas y profundas, ni la onda Q en ninguna parte. Es decir, por electro no puedo decir que el paciente esté siendo un síndrome coronario agudo. Por ahora. Los electros deben ser tomados dinámicamente. Lo segundo, una radiografía de tórax póstero anterior, donde básicamente lo que podemos describir es que este paciente tiene, evidentemente, si vamos a medir el índice cardiotorácico, si lo miden acá, seguramente da más de 0.5, es decir, el corazón de este paciente ocupa más del 50% de todo el diámetro del tórax, eso es el índice cardiotorácico. Evidentemente el borde izquierdo del corazón, fíjese, pasa la línea medio clavicular, o sea que hay cardiomegalia evidentemente. ¿Y qué observamos positivo? Uno, al parecer hay aquí un ensanchamiento del mediastino superior. Aquí podría uno pensar que tiene una aorta elongada o una aorta, perdón, posiblemente dilatada, y tiene una congestión iliar bilateral, un infiltrado intersticio alveolar. La base del pulmón izquierdo no sabemos bien, pero es posible que se esté comenzando a borrar. La altura de los diafragmas está prácticamente normal, con diferencia por ahí de 1 centímetro. Los índices costofrénicos están al parecer conservados, al parecer dudosamente podría haber derrame acá y podría empezar a haber un poquito de cefalización de flujo, o sea, aumento de la trama vascular hacia los ápices de ambos pulmones. ¿Qué tenemos en la analítica de sangre? Encontramos una glicemia de 185. Si ustedes recuerdan, la glicemia tomada en ayunas debe ser hasta 120, hasta 100 máximo. De 100 a 125 es glicemia alterada. Y una glicemia a cualquier hora del día entre 140 y 200 es una glicemia postprandial alterada. Pero recuerde que es un paciente en una fase, en una estrés agudo. Y de entrada uno dice, si esto está en ayunas, esto está anormal y yo necesitaría tomar una hemoglobina glicosilada para saber si este paciente está haciendo una hiperglicemia de estrés agudo mediada un poco por hormonas controrreguladoras o el paciente es un paciente diabético. Eso lo tengo que indagar después. Tengo una PCR alta, un indicador de proceso inflamatorio agudo y tengo el marcador, la troponina T está alta, la troponina T está alta, pero no progresivamente alta. Recordando que la troponina T es un buen marcador de necrosis miocárdica, pero que también puede estar elevada en otros casos, como podría ser en pacientes con falla renal, en pacientes con tromboembolismo pulmonar, en pacientes con trauma miocárdico o en pacientes con alguna patología anexa miocárdica, no necesariamente un infarto agudo del miocardio. Cuando tomamos la creatinina, está, para ser un hombre de 48 años, está alta, por encima de 1.3, pero al tomar la tasa de filtración glomerular me dan un estadio 3A, un estadio 3A, es decir, la tasa de filtración glomerular me está hablando de una enfermedad renal crónica posible en estadio 3A, pero recuerden también que si el paciente está haciendo una falla cardíaca, esto podría ser prerrenal y esto me podría estar alterando el filtrado glomerular y la tasa y tendría que mirar después qué pasa mejorándole la falla cardíaca. Si esto baja, pues definitivamente es prerrenal y si esto persiste alta, es un paciente ya con enfermedad renal crónica, seguramente por daño en órgano blanco que lo está dando la hipertensión arterial y los otros factores de riesgo cardiovascular. Importante, el ecocardiograma transtorácico destaca como hallazgo principal lo que sospechábamos en la clínica, una insuficiencia aórtica moderada o severa, secundaria a una dilatación del anillo aórtico, un ventrículo izquierdo ligeramente dilatado, o sea, una cardiopatía hipertrófica y una función sistólica conservada. El paciente tenía una fracción de eyección mayor del 50%. Entonces aquí encontramos esto
El cateterismo cardíaco, el que se hizo de urgencia, mostró aortografía con una dilatación de la aorta ascendente desde la raíz, con borramiento de los senos de Valsalva e insuficiencia aórtica grado 4. Las arterias coronarias estaban normales, es decir, el cateterismo descarta enfermedad coronaria, pero confirma enfermedad aórtica. Aquí hay un video, pero no se los voy a mostrar por tiempo. Él le realizan un nuevo ecocardiograma transesofágico donde descartan endocarditis. Él en la evolución parece que hace cuadros de fiebre y se objetiviza la presencia de una disección localizada en la raíz de la aorta responsable de la insuficiencia aórtica severa, por lo que el paciente de urgencia llaman a cirugía cardiovascular. Y en la intraoperación le determinan una disección tipo A de Stanford con una ruptura intimal circunferencial en la unión sinotubular. Eso es lo que origina la insuficiencia aórtica severa del paciente. Muy bien. Uno hasta aquí debería tener diagnósticos casi de precisión. Yo les propongo siempre que apliquen las leyes diagnósticas, y las leyes diagnósticas que más deben aplicarse son estas que aparecen ahí. La ley de lo más frecuente es la ley de las prevalencias. Es decir, un paciente con dolor torácico agudo, es bueno saberlo, que la causa número uno de dolor torácico agudo no es la enfermedad coronaria, que quizás las enfermedades esternocondrales, la enfermedad esofágica podría ser más frecuente que la misma coronaria. Eso debe ser claro. Lo que pasa es que estamos frente a un paciente hipertenso, mal controlado, con una hipertensión severa o estadio 2, con una posible emergencia hipertensiva, donde uno sí debe pensar en la enfermedad coronaria y debe pensar en una posible disección aórtica, pero no son las más frecuentes, que quede claro. Por prevalencia, no es la enfermedad coronaria la más frecuente. En la ley de la prioridad, sí usted debe aplicar qué es lo primero que debe descartar en todo paciente que presente dolor torácico agudo. Por prioridad, es la enfermedad coronaria la primera a descartar. Deben tener claro eso, muchachos. Por prioridad, es la enfermedad coronaria la que deben descartar. Y otra, por la gravedad. La prioridad habla de gravedad y la posibilidad de muerte o compromiso funcional posterior, con incapacidad, que sería la coronaria y la disección de aórtica y el mismo tromboembolismo pulmonar. Por eso uno en estos pacientes casi siempre pide el ProBNP, pide el dímero D, hace angiotac, para descartar esas patologías, y en este caso pues le hicieron hasta cateterismo cardíaco. Recuerden la ley de la parsimonia. Cuando en un mismo paciente hay varios signos o síntomas que aparentemente son de varios sistemas, lo común es pensar que el paciente esté haciendo una sola patología, es decir, dolor torácico, ¿cierto? Signos de falla cardíaca, hallazgos de estertores, los signos de falla cardíaca, seguramente ingurgitación yugular, congestión hepática, edema de miembros inferiores y de pronto el soplo. Pues lo más posible es pensar que haya una sola patología, y esa patología puede ser una emergencia hipertensiva con compromiso de la raíz o compromiso aórtico. Esa es la ley de la parsimonia. Y la ley de Agatha Christie, recuerden que es un símil o una analogía con esa novela policíaca, en donde básicamente dicen cuál es el arma homicida. El arma homicida es una emergencia hipertensiva con una disección aórtica. ¿Cuál es la escena del crimen? Es el corazón y la aorta ascendente. ¿Cuáles son los cómplices? Los cómplices pueden ser la obesidad, la hipertensión de base que el paciente tiene, el paciente que se va volviendo añoso. Esos son los cómplices. La etiología primaria es una emergencia, esa debe ser claro. Esa es la que, una cosa es que la aorta esté previamente aneurismática y otra cosa es que no esté aneurismática y simplemente haga disección, que eso es lo que pasa seguramente en este paciente. Entonces ahí tenemos básicamente las leyes que más frecuentemente ustedes deben aplicar.
La ley de lo más frecuente es prevalencia. La ley de la prioridad es descartar lo más grave que el paciente pueda tener, y es prioritario, como dice la palabra, descartarlo de primer momento, los exámenes de primer momento en un servicio de urgencias. La ley de Agatha Christie, que nos habla del arma homicida, la escena del crimen, los cómplices, y la ley de la parsimonia, que nos habla básicamente de la explicación de una sola causa de varios signos o síntomas que el paciente pueda tener. Rápidamente vamos a tratar de explicar con procesos fisiológicos más implicados y una explicación fisiopatológica, teniendo claro que el espacio es relativamente breve para tratar de explicar todo, pero vamos a tratar de hacerlo trayéndonos cosas importantes y recordando a ustedes que la presión arterial es el resultado del gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Es decir, la presión arterial está en proporcionalidad directa a el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Entendiendo que si sube el gasto, sube la presión, si sube la resistencia, sube la presión arterial. También entendiendo que el gasto cardíaco se define como el volumen latido, podríamos hablar de fracción de eyección, multiplicado por la frecuencia cardíaca. Es decir, el gasto cardíaco es directamente proporcional al volumen latido. Si yo subo el volumen latido, subo el gasto cardíaco, y si subo la frecuencia, por ley de Bode, me sube el gasto cardíaco. Pero recuerde que cuando pasa de 160, como ocurre en las taquiarritmias, el gasto se me cae. Eso se llama la ley de Bode invertido. Y que el volumen latido y que el mismo gasto cardíaco es dependiente de la precarga, que básicamente la medimos al final de la diástole y está dada por el retorno venoso. Es decir, si me cae el retorno venoso, me baja el gasto cardíaco, como ocurre en hipovolemia. Si me sube el retorno venoso, me aumenta el gasto cardíaco. En la poscarga, que básicamente me hace un poco alusión a la resistencia para la salida de sangre del corazón, y la contractilidad, que depende mucho de la fibra miocárdica como esté. Si la contractilidad cae, cae el gasto cardíaco. Si la poscarga cae, cae el gasto cardíaco. Y la resistencia vascular tiene varios condicionantes, como son la vasoconstricción funcional y o estructural. Generalmente en el paciente hipertenso están los dos comprometidos. Sube el gasto cardíaco inicialmente, sube la resistencia vascular. Con el tiempo esto se me cae, esto se me mantiene alto. Y esto se me cae, empieza a haber falla cardíaca. Yo puedo tener falla cardíaca con gasto normal, conservado o alto, y yo puedo tener falla cardíaca, que es lo más común, con fracción de eyección baja. Muy bien. La otra gran imagen, que ahí está la referencia donde la traemos, básicamente donde decimos que los factores etiológicos para el control de la presión arterial y los determinantes son un aporte de sodio adecuado, sería el excesivo, es el que aumenta seguramente la presión arterial, la reducción del número de nefronas, el estrés, la alteración genética, que casi todos los pacientes lo tienen, la obesidad, que puede ser un condicionante, y los factores derivados del endotelio. Si vamos al aporte excesivo de sodio, lo que nos hace es aumentar la retención. Con sodio se me aumenta el agua, y con agua y sodio me aumenta la volemia. El estrés y la reducción del número de nefronas me están dando la disminución de la filtración glomerular con constricción venosa, y constricción venosa más volemia me da aumento de precarga. El estrés me da la hiperactividad simpática, y la hiperactividad simpática me da aumento de contractilidad, que junto con la precarga me aumentan la presión arterial. Que la alteración genética me condiciona un exceso de renina-angiotensina, lo mismo que el aumento del simpático aumenta la renina-angiotensina, y que renina-angiotensina, siendo uno de los más potentes vasoconstrictores junto con la endotelina, me aumenta la resistencia vascular periférica,
que junto con lo otro, el gasto cardíaco, me aumentan la presión arterial. Y que definitivamente la obesidad me da muchas condicionantes, como son: la obesidad me puede dar hiperactividad simpática, me da alteración de la membrana celular, la obesidad me da hiperinsulinemia, y esta a su vez me da constricción funcional, y esta a su vez me da hipertrofia estructural, la hiperinsulinemia per se sostenida, como ocurre en el síndrome metabólico, me da hipertrofia estructural, y esto lo que hace es aumentarme la resistencia periférica, que junto con el aumento de gasto cardíaco me aumenta la presión arterial. Y los factores derivados del endotelio, como son la endotelina 1, el factor de crecimiento derivados también de los macrófagos, las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, en últimas me afecta estructuralmente el endotelio vascular y la íntima y la media, y me da hipertrofia estructural, aumentándome la resistencia vascular periférica. El sistema nervioso simpático activado me libera las catecolaminas, y las catecolaminas per se son vasoconstrictoras. En el corazón me aumenta la frecuencia cardíaca, me aumenta el gasto cardíaco, en el sistema venoso me aumenta la presión, me aumenta precarga, me aumenta gasto cardíaco, en el riñón me hace vasoconstricción arteriolar, y me aumenta renina y me aumenta angiotensina, me retiene sodio, me aumenta gasto cardíaco por aumento de volemia, y al aumentar la angiotensina 2 hay vasoconstricción, y si usted suma gasto cardíaco más resistencia vascular, pues el paciente termina en una hipertensión arterial, que si eso lo hace agudo, como el paciente nuestro, me hace una emergencia hipertensiva, me compromete órgano blanco y terminamos mal. ¿Y qué pasa entonces cuando ya esos factores de controladores de, ¿cómo se dice?, de compensación empieza a alterarse? El paciente me hace una sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo. Recuerde que el ventrículo me hace hipertrofia concéntrica, me aumentan resistencias vasculares periféricas por todos los factores que actúan sobre el endotelio, me hacen hipertrofia concéntrica derivado también de angiotensina 2, de la misma endotelina, me hace reemplazo por fibrosis como hace la aldosterona, que también es estimulada por angiotensina, y me tumba la fracción de eyección o bajo volumen sistólico. Esto sería lo que ocurre cuando tenemos la válvula de salida de la sigmoidea en el ventrículo izquierdo, que se me vuelve insuficiente, sea porque la válvula esté dañada, o sea, como ocurre en este caso, porque me hubo una disección de la aorta que me hizo una ruptura aquí del seno y me hizo insuficiencia valvular. Pues sencillamente en el momento de hacer sístole, la sangre, cuando ya hace diástole, se devuelve. Digamos que para la sístole no se afecta, pero que para la diástole sí se afecta, y empieza a haber una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo con hipertrofia ventricular izquierda, que luego dilata el ventrículo izquierdo y hay regurgitación a través de la válvula aórtica. El aumento retrógrado de presiones también me aumenta sobre la mitral y la aurícula o el atrio izquierdo, y retrógradamente me aumenta la presión pulmonar, produciéndome hipertensión pulmonar postcapilar, congestión pulmonar, edema pulmonar que tiene este paciente, disnea, e insuficiencia posterior ventricular derecha también. El paciente termina siendo una falla cardíaca congestiva, pero una falla cardíaca que en principio es una falla izquierda, que luego se vuelve una falla derecha también. Miren cómo después de un recorrido juicioso, sistemático, ordenado, pues llegamos a unas conclusiones diagnósticas, muchachos. Y hacemos un diagnóstico sindromático, uno topográfico, anatómico, uno etiológico y uno específico. ¿Qué tenemos acá? El sindromático, los mismos que ya vimos. Síndrome torácico agudo no coronario, seguramente síndrome aórtico agudo, un síndrome de emergencia hipertensiva, crisis hipertensiva tipo emergencia, un síndrome de falla cardíaca, definitivamente tenía cardiomegalia, tenía cefalización de flujo, congestión intersticio en algunas partes alveolar, y el soplo diastólico. El topográfico anatómico,
pues me está afectando el miocardio. Ya vimos que tiene una hipertrofia ventricular izquierda, dilatación ventricular izquierda. Vimos que tenía la válvula aórtica insuficiente por la disección. Vimos que tenía una arteria aorta con el segmento ascendente en el parte del seno y en el parte casi del infundíbulo. Ahí se está disecando. Etiológicamente, pues hay unos factores previos etiológicos como es hipertensión, obesidad, tabaquismo, y el factor etiológico del cuadro clínico es una disección aórtica con insuficiencia aórtica. Diagnóstico específico, pues básicamente tenemos una falla cardíaca, Framingham grupo 3, grupo C, perdón. O sea, tenemos factores de riesgo, compromiso estructural y el síntoma de disnea. Una clasificación de NIHA 3, más o menos. Una falla cardíaca congestiva con fracción de eyección conservada, como lo mostró el ecocardiograma. Una crisis hipertensiva tipo emergencia hipertensiva. Una hipertensión estadio 2 no controlada, clasificación del octavo comité. Dolor torácico secundario, disección aórtico ascendente tipo A Stanford, con insuficiencia valvular aórtica, y le podemos sumar un trastorno en el metabolismo de los carbohidratos, podría ser una prediabetes o una diabetes, según nos salga después la hemoglobina glicosilada, si está por encima de 6.5, y podríamos sumarle a esto una falla renal, una enfermedad renal en la clasificación, sería un estadio 3A, ¿sí? Porque tiene 48 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular. Bueno, muchachos, aquí está el recorrido por el análisis juicioso que estamos haciendo